La decisión que lo cambió todo llegó en una noche fría sobre Titán, donde el Consejo Galáctico se reunió bajo una cámara de cristal y estrellas. Los embajadores de la humanidad estaban allí, orgullosos pero ansiosos, envueltos en las gastadas banderas de la Tierra. Durante décadas, nos habíamos abierto paso a zarpazos en el cosmos, comprando nuestro lugar en la mesa con sangre, sudor y una terquedad implacable. Creíamos que nos habíamos ganado el respeto. Lo que obtuvimos en cambio fue el exilio. El decreto del Consejo fue breve, tajante y humillante. A la humanidad se le despojó de su escaño, su voz y sus derechos al comercio interestelar. Nos llamaron inestables, peligrosamente agresivos, no aptos para unirnos a la gran armonía de civilizaciones. Sus palabras llevaban el peso de siglos de prejuicio. Como si hubieran estado esperando este momento desde que la primera nave estelar humana rompió la órbita, nuestra delegación salió en silencio. Pero yo, el capitán Darius Hall de la Flota Terrana Unida, sentí algo más crecer dentro de mí. Furia. No del tipo que arde rápido y se desvanece, sino del tipo lento y constante que se endurece hasta convertirse en acero. El Consejo pensó que nos habían acabado con una votación. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Cuando la noticia llegó a la Tierra, la reacción fue una mezcla de desesperación y furia. Miles de millones sintieron la bofetada en sus rostros. Colonias enteras entraron en pánico, sabiendo que la protección del Consejo ya no se extendía a ellas. Las naves comerciales fueron rechazadas en puertos extranjeros. A nuestra gente la llamaron proscrita de la noche a la mañana. Pero si el Consejo esperaba que nos arrastráramos, olvidaron quiénes somos. La humanidad nunca había sido bienvenida en la historia. Siempre habíamos tomado lo que se nos negaba. Las primeras reuniones secretas comenzaron en los búnkeres subterráneos de Luna. Representantes de gobiernos destrozados, señores de la guerra, científicos y soldados se reunieron alrededor de viejas mesas de acero. No hubo discursos sobre paz o reconciliación. En cambio, había una pregunta que se hacía una y otra vez. Si el Consejo no nos da un trono, ¿cómo construimos el nuestro? Mi flota era pequeña entonces, apenas 2 docenas de naves. Pero tenía hombres y mujeres que me seguirían hasta la boca de un sol si les dijera que había una posibilidad de que escupiéramos fuego de vuelta. Vi la misma hambre en sus ojos que ardía en los míos. Estábamos cansados de mendigar reconocimiento. Lo tomaríamos por la fuerza. El plan era una locura. Y quizás por eso funcionó. La humanidad estaba fracturada en cientos de colonias, pero el exilio nos dio unidad. El Consejo pensó que nos habían aislado, pero en realidad, nos habían dado un enemigo común. Forjaríamos un imperio no a través de tratados, sino a través del desafío. Cada colonia en la lista negra, cada puesto de avanzada abandonado, cada humano dejado varado en el vacío sería traído bajo un solo estandarte. El nuestro. Nuestro primer objetivo fue el mundo minero de Careron, abandonado por las patrullas del Consejo en el momento en que se aprobó el decreto. Los piratas descendieron como buitres, esclavizando a nuestra gente y despojando el planeta. Recuerdo la noche en que contraatacamos. Mi flota salió del hiperimpulso. Cañones al rojo vivo. Y por primera vez en siglos, los piratas aprendieron el temor al nombre humano. No negociamos. No perdonamos. Los borramos de la órbita. Fuego lloviendo hasta que los cielos se tiñeron de rojo con sus cascos en llamas. Los supervivientes suplicaron piedad. No obtuvieron ninguna. Esa noche, izamos un nuevo estandarte sobre Careron. No el azul y verde de la tierra que nos traicionó, sino negro, profundo como el vacío, con una corona carmesí tallada en él. Un trono propio, construido sobre fuego y sangre. El mensaje se extendió como la pólvora por las colonias. La humanidad ya no era un pueblo disperso mendigando migajas. Nos estábamos uniendo, endureciendo, convirtiéndonos en algo que el Consejo nunca quiso ver. Un poder que no podían ignorar. Uno nacido de la traición y afilado por la rabia. Y a medida que los primeros meses de nuestro exilio se convirtieron en años, comencé a comprender algo peligroso. Ya no luchábamos solo por sobrevivir. Luchábamos por demostrar que merecíamos el trono que el Consejo nos negó. Y en el fondo,
Sabía que no nos detendríamos hasta que las propias estrellas se doblegaran a la voluntad de la humanidad. El estandarte negro sobre Careron era más que un símbolo. Era una promesa. La primera vez que estuve bajo él, con el humo de la batalla aún elevándose del paisaje destrozado, sentí que algo se asentaba en lo profundo de mi pecho. El consejo nos había echado como a perros, pero ahora éramos lobos. Careron lo había demostrado. Nuestra gente ya no solo quería protección. Quería venganza. Quería un trono ante el cual arrodillarse, uno hecho por sus propias manos, no regalado por alienígenas que nos habían juzgado indignos. Pero ganar un solo mundo no era nada. Mantenerlo decidiría si vivíamos o moríamos. Careron estaba marcado, sus ciudades rotas, sus minas despojadas hasta la roca madre. Los piratas no habían dejado más que cadenas y cenizas. Las primeras semanas fueron un caos. Miles de esclavos liberados salían tambaleándose de los campamentos subterráneos, medio muertos de hambre y destrozados. Tuvimos que alimentarlos, vestirlos y recordarles que volvían a ser humanos. Nuestra flota racionó los pocos suministros que teníamos, y envié equipos de salvamento a los restos de las naves piratas para extraer hasta la última onza de metal utilizable. Recuerdo caminar por los campamentos una tarde, pasando junto a los rostros demacrados de mineros y niños con ojos demasiado vacíos para su edad. Una mujer me agarró del brazo. Sus manos temblaban mientras intentaba hablar. Ustedes volvieron por nosotros. No tuve respuesta, solo un asentimiento. Pero la forma en que me miró, como si yo fuera algo más que un soldado, se grabó a fuego en mí. Esa noche me reuní con mis oficiales dentro de las ruinas destrozadas del palacio del gobernador. Estaba el comandante Roth, un viejo marine con cicatrices en la cara. La doctora, el Arabance, que una vez dirigió una de las divisiones de investigación de la Tierra antes de que el Consejo pusiera en la lista negra su trabajo, y el teniente Cray, joven, temerario y leal hasta la médula. Juntos, sentamos las bases de algo más grande que la guerra. No podemos simplemente librar batallas, dijo el Ara, su voz afilada. Necesitamos industria, infraestructura. Si no construimos, moriremos de hambre. Y si no luchamos, seremos aplastados, gruñó Roth. Los ejecutores del Consejo vendrán. Quizás no hoy, pero pronto. Lo sabes. Los dejé discutir porque ambos tenían razón. La humanidad siempre se había debatido entre constructores y guerreros. Pero ahora teníamos que ser ambos. Construiremos en Careron, dije finalmente, no porque esté listo, sino porque necesitamos mostrar a cada colonia abandonada que la humanidad se sostiene por sí misma ahora. Careron será nuestra forja. De sus cenizas daremos forma a nuestro trono. Y así empezamos. Las naves partían de la órbita a diario, recuperando restos, asaltando depósitos olvidados, incluso desmantelando colonias humanas semiabandonadas que eran demasiado débiles para resistir. Cada perno, cada viga, cada trozo de tecnología era arrastrado de vuelta a Careron y reutilizado. Los mineros que una vez se rompieron la espalda bajo los látigos piratas ahora fundían acero para nuestras naves de guerra. Los niños que habían crecido encadenados aprendieron a llevar rifles. Sus ojos ardían con el tipo de furia que no se puede enseñar. La noticia se extendió rápidamente. Colonias que habían sido dejadas para pudrirse enviaron emisarios desesperados por ser parte de algo más grande. Algunas vinieron voluntariamente, jurando lealtad al estandarte negro. Otras se resistieron, aferrándose a la falsa esperanza de que el Consejo las perdonaría. Les dimos una opción: arrodillarse o arder. La mayoría eligió arrodillarse. Aquellas que no, los cielos de Careron se iluminaron de rojo de nuevo. El Consejo no podía ignorarnos para siempre. Enviaron su primera respuesta 6 meses después de la caída de Careron. Estaba en el puente de mando de la lluvia de hierro cuando las alarmas de advertencia sonaron. 3 elegantes fragatas del Consejo irrumpieron en el sistema, con cascos plateados que brillaban con la arrogancia de civilizaciones que habían gobernado las estrellas durante milenios. Su comandante envió un mensaje a través del vacío. Humanos, están violando el decreto. Abandonen este mundo inmediatamente o serán destruidos. Casi podía oír la burla detrás de sus palabras. Para él,
No éramos más que alimañas ocupando un territorio que no merecíamos. Abrí el canal y di la única respuesta que merecían. Este es espacio humano. Lárguense o mueran aquí. Las naves del Consejo se rieron de nosotros. A su manera, pensaron que 3 fragatas podrían destrozarnos. No entendían la furia de un pueblo que no tenía nada que perder. La batalla fue salvaje. Nuestras naves no eran elegantes ni avanzadas. Eran cascos remendados armados con armas recuperadas de media docena de fuentes. Pero luchamos como demonios. La lluvia de hierro se lanzó de frente contra su formación. Los escudos gritaban bajo el ataque mientras los marines de Roth abordaban una de las fragatas en un asalto suicida. Todavía recuerdo su voz por las comunicaciones, áspera por la sangre y el fuego. Les arrancaremos la garganta, capitán, aunque ardamos con ellos. Al final, 2 fragatas eran restos a la deriva, y la tercera se retiró cojeando del sistema con sus motores en llamas. Habíamos perdido 5 naves y cientos de hombres, pero el sistema era nuestro. Por primera vez en la historia, el Consejo se había visto obligado a retirarse ante el acero humano. La noticia se extendió como la pólvora por las colonias. Los susurros se convirtieron en rugidos. El Consejo puede ser vencido. La humanidad puede alzarse. Pero la victoria tuvo un precio. Caminé por las cubiertas de la lluvia de hierro después de la batalla, pasando sobre placas quemadas y manchas de sangre. Demasiados rostros habían desaparecido, rostros que había conocido, voces que nunca volvería a oír. Cada nombre se grabó en mi memoria como una cicatriz. Y sin embargo, no sentí arrepentimiento, solo resolución. Sus muertes no fueron en vano. Nos habían comprado legitimidad, lo único que el Consejo pensó que nunca podríamos conseguir. En los meses siguientes, más colonias hincaron la rodilla. Careron se convirtió en el corazón de un nuevo imperio, un mundo trono en ciernes. Las fábricas se alzaron donde antes había ruinas. Naves de guerra salían de toscas líneas de montaje. Los niños memorizaban el credo del estandarte negro: no nos inclinamos ante nadie más que ante nosotros mismos. Pero el poder siempre engendra enemigos, incluso desde dentro. Algunas colonias se resistieron a nuestro gobierno, no por lealtad al Consejo, sino por miedo a en lo que nos estábamos convirtiendo. Decían que no éramos mejores que los tiranos a los que combatíamos, que nuestro estandarte era solo otra cadena. Y quizás tenían razón. La diferencia era simple. Nosotros nunca volveríamos a ser los encadenados. Una de esas colonias era Elian Prime, un mundo fértil rico en agua y recursos. Se negaron a jurar lealtad, reclamando independencia. Les di advertencias, ofertas, oportunidades de unirse voluntariamente. Escupieron en todas ellas. Así que, vinimos con toda nuestra fuerza. Lideré la flota personalmente. La lluvia de hierro a la cabeza. Las defensas de Elian eran fuertes, más fuertes de lo que esperaba. Cañones orbitales destrozaron 2 de nuestros cruceros antes de que rompiéramos sus escudos. En la superficie, sus milicias lucharon como bestias acorraladas, desesperadas por defender sus hogares. Por un momento, casi los admiré. Pero la admiración no gana imperios. La batalla por Elian Prime duró 6 días. Cuando terminó, el mundo ardía. Sus ríos servían con restos. Sus cielos estaban negros de humo. Miles murieron, quizás decenas de miles. Permanecí en la superficie mientras el estandarte negro se alzaba sobre su capital y sentí una pesadez en mi pecho. ¿Era esto conquista o masacre? ¿Acaso importaba? El Consejo no nos había dejado más opción que convertirnos en lo que más temían. Y sin embargo, incluso mientras Elian ardía en brasas, más colonias acudían a nosotros. Miedo y respeto, 2 caras de la misma moneda. El trono que estábamos construyendo ya no era solo una idea. Era real, alzándose en sangre y hierro a través de las estrellas. Aún así, en la quietud de mis aposentos, a veces me preguntaba en qué nos estábamos convirtiendo. ¿Era este el destino de la humanidad o mi propia locura la que nos impulsaba? ¿Estábamos construyendo un futuro o simplemente tallando una venganza en fuego? La respuesta, quizás, estaba por delante. Porque a medida que nuestro imperio crecía, también lo hacía la ira del Consejo.
Nos habían subestimado una vez. No volverían a cometer el mismo error. Los informes susurraban sobre flotas que se reunían. Vastas armadas preparándose para aplastarnos de una vez por todas. Pero yo ya no era el capitán de una flota desesperada. Era el comandante de un pueblo unido por la traición y el fuego. Y si el Consejo pensaba que el exilio nos había debilitado, estaban a punto de aprender la verdad. Ya no pedíamos un trono. Estábamos construyendo uno. Y si las propias estrellas se interponían en nuestro camino, las quemaríamos y daríamos forma a otras nuevas a partir de las cenizas. Llegaron al amanecer sobre los cielos de Careron, borrando las estrellas que habíamos sangrado por reclamar. Durante meses, habíamos oído susurros de la movilización del Consejo, flotas reuniéndose en las fronteras, armadas creciendo con naves de todos los rincones de su imperio. Había rezado para que fuera una exageración, el tipo de rumores que viajaban rápido entre colonos asustados. Pero la primera vez que la flota del Consejo salió del hiperimpulso sobre nuestro mundo trono, supe la verdad. El Consejo no enviaba un mensaje esta vez. Enviaban la extinción. Estaba en el puente de la lluvia de hierro mientras la pantalla táctica se iluminaba con contactos. Decenas. Cientos. Un mar de cascos plateados se extendía por el vacío. Cada uno brillando con la arrogancia de una civilización que se creía intocable. Fragatas, destructores, portaaviones, incluso acorazados. Sus números superaban los nuestros 10-1. A mi lado, el comandante Roth gruñó por lo bajo, su rostro lleno de cicatrices se dibujó con una sonrisa sombría. Así que, finalmente han decidido tomarnos en serio. La doctora Vance estaba de pie, rígida, al fondo del puente, con los brazos cruzados, sus agudos ojos delatando un miedo que nunca expresaría en voz alta. Esto no es una batalla. Esto es un exterminio. Tenía razón. Sobre el papel, no teníamos ninguna posibilidad. Nuestra flota era un mosaico de naves recuperadas y cascos de guerra construidos apresuradamente. Nuestros soldados eran mineros, refugiados y huérfanos convertidos en luchadores. Contra el poder combinado del Consejo, éramos hormigas tratando de detener una tormenta. Pero las hormigas muerden. Y la humanidad tenía dientes. Abrí las comunicaciones a la flota. Miles de voces crepitaron en respuesta. Capitanes, pilotos, marines, colonos reclutados para el servicio. Podía oír su respiración, su silencio. Esperaban palabras que pudieran darles fuerza. Habla el capitán Hall, dije, mi voz firme, aunque mi pecho se sentía como un horno. El Consejo cree que hoy es el día en que la humanidad muere. Creen que nos arrastraremos de vuelta al lodo al que creen que pertenecemos. Creen que nos quebraremos como perros bajo su bota. Se equivocan. Dejé que el silencio se prolongara, luego golpeé mi puño contra el brazo de mi silla. Somos la humanidad. Hemos sido encadenados, golpeados, exiliados, traicionados. Y aún así nos alzamos. Siempre nos alzamos. Hoy no luchamos por sobrevivir. Hoy luchamos por nuestro trono. Que el Consejo se ahogue en las cenizas de Careron antes de que nos lo arrebaten. El rugido que siguió sacudió el sistema de comunicaciones. Vivas, gritos, maldiciones, voces ardiendo de furia. Tenían miedo, sí, pero el miedo y la rabia juntos vuelven a los hombres peligrosos. La primera oleada golpeó minutos después. Las fragatas del Consejo se lanzaron al sistema, elegantes y rápidas, sus armas rasgando el vacío. Nuestra red de defensa exterior cobró vida. Cañones de iones, torretas de misiles y minas orbitales. Las explosiones florecieron en la negrura mientras las fragatas encontraban una resistencia que no esperaban. En la lluvia de hierro, nos lanzamos directamente al fuego. Ráfagas de plasma martillearon nuestros escudos, sacudiendo la cubierta bajo mis pies. Roth ladraba órdenes a las tripulaciones de artillería, mientras Cray, temerario como siempre, nos maniobraba a través de formaciones enemigas como un depredador entre presas. Embestimos a una fragata de costado, partiendo su casco por la mitad, y luego desatamos una andanada sobre otra. Aún así, por cada nave del Consejo que destruíamos, dos más ocupaban su lugar. Las horas se fundieron unas con otras.
La batalla se extendió por todo el sistema. Los campos de escombros crecieron tanto que convirtieron el vacío en un cementerio. Naves humanas ardían junto a naves alienígenas. Sus restos flotaban juntos como si estuvieran unidos por el destino. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de hombres y mujeres muriendo en fuego y silencio. Pero nos negamos a quebrar. En tierra, el propio Careron se convirtió en un campo de batalla. Cápsulas de desembarco chillaban a través de la atmósfera, descargando tropas del Consejo, soldados imponentes con armaduras relucientes, criados para la guerra. Nuestras milicias los encontraron en las calles con rifles y cuchillos. Cada callejón se convertía en un matadero. Niños que una vez solo conocieron cadenas ahora luchaban con rifles de plasma robados, sus gritos resonando en ciudades en ruinas. Recibí informes de batallones enteros aniquilados, pero también de victorias, emboscadas, trampas, desesperadas últimas resistencias donde los humanos arrastraban a sus enemigos con ellos. Careron sangraba, pero no se inclinaba. Para el tercer día, el Consejo había perdido más de lo que jamás imaginaron. No lo suficiente como para inclinar la balanza, pero sí lo suficiente para herir su orgullo. Y el orgullo es algo peligroso. En el cuarto día, sus acorazados entraron en acción. Nunca olvidaré la vista. El soberano de la unidad, una nave tan masiva que ocultaba medio planeta mientras descendía a la órbita baja. Sus cañones desataron tormentas de fuego que destrozaron cruceros humanos enteros con una sola salva. Nuestra flota se dispersó como presas ante un depredador demasiado vasto para luchar. En el puente, las alarmas gritaban, el casco se estremecía mientras el plasma nos barría. Cray gritó sobre el estruendo. No podemos superar a esa cosa. Necesitamos huir. Huir, gruñó Roth. ¿Y dejar que Careron arda? Sobre mi cadáver. Entonces eso es exactamente lo que será, espetó el Ara, con el rostro pálido. Si no nos adaptamos, todos seremos cadáveres orbitando este mundo. Permanecí en silencio por un momento, mirando el mapa táctico. Tenía razón. Una lucha directa era un suicidio. Pero había otra manera. Entonces no lo superaremos, dije lentamente. Lo desangraremos. Lanzamos el plan en cuestión de horas. Grupos de asalto se separaron de la flota principal, hostigando a las escoltas del acorazado, atrayéndolas a emboscadas en campos de escombros. Naves suicidas embistieron sus cascos, detonando reactores en explosiones de calor blanco. En tierra, células de resistencia coordinaron ataques contra las líneas de apoyo atmosférico del acorazado, cortando su suministro de refuerzos. Cada ataque costaba vidas, docenas, cientos. Pero con cada sacrificio, el soberano de la unidad sangraba. Sus escudos parpadeaban, sus escoltas se reducían, sus cañones se volvían más lentos, menos certeros. Y entonces, por fin, llegó el momento. Teníamos una oportunidad, y era una locura. La lluvia de hierro, medio lisiada y en llamas, se lanzaría directamente al corazón del acorazado. No para destruirlo. Ninguna nave humana tenía ese tipo de poder, sino para abrir su vientre el tiempo suficiente para que Roth y sus marines abordaran. Si podían colocar cargas de demolición en su núcleo de reactor, la bestia podría caer. Roth vino a verme antes de la misión. Su rostro lleno de cicatrices estaba tranquilo, casi en paz. Hemos estado luchando toda nuestra vida, capitán. Así es como quiero terminarla. Llevándome a uno de sus dioses conmigo. Le apreté el brazo. Serás recordado. Él sonrió, feroz y lobuno. No me importa el recuerdo. Me importa el miedo. Haz que recuerden que los humanos muerden. La lluvia de hierro se sumergió en la tormenta. Fuego enemigo llovía, arrancando trozos de nuestro casco. Los incendios rugían por las cubiertas. Tripulantes gritando mientras los mamparos se derrumbaban. Pero Cray la mantuvo firme, tejiéndonos a través de una cortina de plasma hasta que chocamos contra el costado del acorazado con un estremecimiento que casi nos parte en dos. Los marines de Roth se vertieron en la brecha, sus gritos de guerra cortando el caos. Vi sus señales desaparecer una por una mientras luchaban más adentro de la nave. Los minutos se estiraron como horas.
Mis manos se aferraron al reposabrazos hasta que mis nudillos sangraron. Entonces, la voz de Rod crepitó, áspera pero triunfante. Cargas colocadas, reactores en estado crítico. Salga de aquí, capitán. Nos alejamos, los motores gritando mientras el acorazado se convulsionaba. Una luz brotó de su núcleo, más brillante que un sol. Y entonces, con un rugido que sacudió los cielos, el soberano de la unidad se desgarró a sí mismo. La onda expansiva rasgó el campo de batalla. Las naves del Consejo se dispersaron, sus formaciones se rompieron. Por primera vez, la poderosa armada del Consejo vaciló. La humanidad había matado a un dios. Pero el costo, la lluvia de hierro apenas se mantenía unida. La mitad de nuestra flota había desaparecido. Roth y todos los marines con él eran cenizas en el vacío. Careron era un páramo. Sus ciudades, cráteres. Su gente, reducida a supervivientes escarbando entre los escombros. Y sin embargo, en el silencio después de la muerte del acorazado, lo sentí. Esperanza. Habíamos resistido la ira del Consejo y habíamos sobrevivido. No solo sobrevivido, los habíamos desangrado. Por primera vez en su historia, el Consejo se había visto obligado a retirarse de un mundo que pretendían destruir. Esa noche, mientras estaba bajo el estandarte negro sobre Careron, los supervivientes se reunieron. Miles se arrodillaron en silencio, mirando el trono que estábamos forjando con sangre y hierro. Les hablé, no como capitán, sino como algo más. Intentaron borrarnos. Fracasaron. Volverán con más fuego, más flotas, más odio. Pero todavía estamos aquí, y no nos detendremos. El Consejo puede gobernar las estrellas, pero la humanidad gobernará su trono, incluso si debemos tallarlo de sus cadáveres. Los vítores que siguieron sacudieron las calles en ruinas. No era una victoria, todavía no. Pero era supervivencia, y la supervivencia era suficiente para prometer algo más grande. Porque ahora el Consejo nos temía. Y el miedo era la primera piedra en los cimientos de un imperio. Las ruinas de Careron aún humeaban cuando comenzamos a planificar nuestra primera guerra de expansión. El Consejo había venido a borrarnos. Y aunque los habíamos desangrado, su retirada no fue misericordia. Fue un cálculo. Volverían más fuertes, con más naves, más ejércitos, más resolución. Si nos manteníamos a la defensiva, Careron eventualmente caería y la humanidad con él. Eso me quedó claro mientras caminaba por las calles del destrozado mundo trono. La ceniza se adhería a todo, las paredes, el aire, la gente. Los niños jugaban entre los escombros como si fuera natural, porque para ellos lo era. Hombres y mujeres limpiaban los escombros, recuperaban chatarra, construían refugios improvisados donde antes había hogares. Cada rostro estaba cansado, marcado, pero vivo. Vivos porque nos habíamos negado a arrodillarnos. El comandante Roth había muerto en el fuego a bordo del soberano de la unidad, y su ausencia era una herida que sentía cada hora. Sus hombres, los que habían sobrevivido, me miraban ahora con ojos que exigían que hiciera que su sacrificio significara algo más que la supervivencia. Reuní a mi consejo en la cámara de guerra. El Vance, fría y calculadora como siempre, con ojos que veían los futuros como ecuaciones. El joven teniente Cray, salvaje de fuego y lealtad temeraria, y nuevos líderes que surgían de las cenizas de la batalla. Hombres como Joran Kell, un minero convertido en soldado, su voz pesada con la carga de representar a la gente común, y el almirante Severín, un excontrabandista cuya astucia lo hacía invaluable en asuntos de guerra. Nos paramos alrededor de la mesa holográfica, su parpadeante luz azul proyectando sombras sobre sus rostros. El Consejo está herido, pero no roto, comenzó el Ara, su voz afilada. Se reagruparán. La próxima vez no enviarán un acorazado, sino una flota de ellos. No podemos luchar contra ellos solo desde Careron. Necesitamos recursos, astilleros, aliados. Necesitamos territorio. En otras palabras, dijo Severín con una sonrisa, necesitamos dejar de esperar a que vengan y empezar a llevarles la lucha. Cray golpeó la mesa con el puño. Sí, golpeémoslos donde duele. Nunca esperarán que ataquemos primero.
Y si fallamos, murmuró Jorán, condenaremos lo que queda de nosotros. Ya hemos perdido a demasiados. Los miré a todos. Cada voz llevaba una verdad. Miedo, rabia, cálculo. Pero debajo de todo, sentía la misma hambre carcomiéndome que nos había impulsado desde el principio. No sobrevivimos escondiéndonos, dije por fin. Sobrevivimos construyendo. El Consejo nos expulsó de su trono. Así que construiremos uno propio. No aquí, no solo Careron. En todas partes, mundo por mundo, sistema por sistema. Tallaremos un imperio en las estrellas. Y cuando el Consejo vuelva, no se enfrentarán a un pueblo que se aferra a la vida. Se enfrentarán a un imperio forjado en fuego. Nadie discutió después de eso. El primer objetivo era obvio. Velis Prime, un bastión del Consejo a lo largo de las rutas comerciales, rico en industria, defendido, pero no en exceso. Más importante aún, estaba cerca. Si podíamos tomarlo, no solo cortaríamos las líneas de suministro del Consejo, sino que también obtendríamos acceso a los astilleros que necesitábamos desesperadamente. El plan era brutal en su simplicidad. Atacar rápido. Atacar con fuerza. Y mostrarle a la galaxia que la humanidad ya no estaba enjaulada en la sombra de Careron. Lanzamos todo lo que nos quedaba. La lluvia de hierro lideró la carga, sus cicatrices aún en carne viva, pero sus cañones ardiendo más calientes que nunca. A nuestro lado volaba la Corona Negra, un nuevo acorazado ensamblado con los huesos de cruceros del Consejo destrozados. Nuestra flota era más grande ahora, docenas de naves de colonias que habían hincado la rodilla después de Careron. Algunas apenas eran aptas para el espacio, otras orgullosos cascos de guerra, pero juntas eran el martillo que haríamos caer sobre Velis Prime. La batalla fue un caos. Las defensas del Consejo se erizaron en el momento en que salimos del hiperimpulso. Cañones orbitales escupieron fuego y su flota de guarnición se apresuró a encontrarnos. Cascos plateados brillaban en el vacío, superándonos en número 2-1. Pero donde ellos tenían disciplina, nosotros teníamos furia. Nuestras naves se zambulleron en sus líneas con un abandono temerario, abriendo agujeros en sus formaciones. Ataques suicidas destriparon a sus portaaviones. Barcazas de misiles de nuestras fragatas remendadas destrozaron sus destructores. En la lluvia de hierro, yo estaba al timón, ladrando órdenes como si cada palabra pudiera doblegar las propias estrellas. El pilotaje de Cray era una locura, tejiéndonos a través de tormentas de fuego que deberían habernos aniquilado. Los incursores de Severin atacaron desde los flancos, sembrando confusión en las líneas del Consejo. Y entonces desatamos nuestra arma, el rompecoronas. Era un diseño de Elara, un cañón monstruoso ensamblado con tecnología robada del Consejo y desesperación humana. Montado en la Corona Negra, se cargó con un chillido de poder. Luego disparó un único rayo de energía abrasadora que atravesó directamente el crucero de mando del Consejo. Un disparo, una nave convertida en escoria fundida. La marea cambió. Al anochecer de los cielos de Velis Prime, la flota del Consejo estaba en ruinas. Los supervivientes huyeron al vacío, sus cascos plateados ardiendo mientras corrían. Descendimos sobre el planeta, nuestras naves de desembarco rasgando la atmósfera, descargando soldados humanos en las calles de sus brillantes ciudades. Velis Prime nunca había conocido el miedo antes de ese día. Su gente gritaba mientras nuestros ejércitos barrían, derribando los estandartes del Consejo, alzando la Corona Negra en su lugar. La resistencia fue feroz, pero breve. La guarnición del Consejo luchó con coraje, pero nosotros teníamos algo que ellos no. Rabia afilada hasta la unidad. Al final de la segunda semana, Velis Prime nos pertenecía. Me paré en el balcón de su gran ciudadela, mirando la ciudad conquistada. El humo se elevaba en la distancia. Mi gente llenaba las calles, vitoreando, cantando mi nombre, cantando por la humanidad. Por primera vez, lo sentí plenamente. Ya no solo estábamos luchando, estábamos conquistando, y la conquista cambia a los hombres. Los días siguientes se desdibujaron en semanas. Velis Prime se convirtió en nuestra joya. Nuestra primera conquista verdadera más allá de la supervivencia. Sus astilleros rugieron a la vida bajo control humano,
produciendo naves de guerra más rápido de lo que jamás habíamos soñado. Sus fábricas suministraban armas, armaduras, alimentos, todo lo que necesitábamos para alimentar nuestro creciente imperio. Pero la conquista venía con sus sombras. Celebré consejos con Elara y Severín, discutiendo asignaciones de recursos, producción de naves, estrategias de expansión. Cada discusión parecía inclinarse hacia una pregunta: ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? Elara abogaba por la eficiencia a toda costa. La gente de Velis Prime debía ser integrada rápidamente. Aquellos que se resistieran debían ser eliminados. No podemos perder tiempo en misericordia. Severín era más pragmático. El miedo funciona, pero la lealtad dura más. Démosles razones para ponerse de nuestro lado, y servirán voluntariamente. Pero si se rebelan, los aplastamos. Yo decía poco, porque por dentro estaba dividido. ¿Éramos liberadores o conquistadores? ¿Importaba? Empezaron a filtrarse informes de duras represiones, ejecuciones, arrestos masivos, distritos enteros purgados de disidentes, algunos ordenados, otros espontáneos. Mientras nuestros soldados desahogaban su rabia en aquellos que una vez habían aclamado al consejo. Me dije a mí mismo que era necesario, que este era el costo del imperio, que el sacrificio de Roth, las cenizas de Careron, exigían que nunca flaqueáramos, nunca nos ablandáramos. Pero algunas noches, cuando los vítores se desvanecían y el silencio de mis aposentos me envolvía, me preguntaba si nos estábamos convirtiendo en los mismos monstruos de los que el Consejo nos había acusado de ser. Aún así, el imperio creció. Con Velis Prime bajo nuestro estandarte, más colonias se unieron a nosotros. Algunas por miedo, otras por esperanza. Nuestras flotas se duplicaron, luego se triplicaron. La corona negra se extendió por las estrellas, pintada en cascos, quemada en ciudades, grabada en los corazones de hombres que una vez habían sido olvidados. Y siempre el Consejo observaba. Enviaron emisarios una vez, ofreciendo términos, reconocimiento, comercio, incluso un escaño una vez más en su mesa si hincábamos la rodilla. Me negué. La humanidad no se arrodilla ante ningún trono que no sea el suyo, le dije a su enviado antes de devolver su nave en llamas. Fue temerario. Fue peligroso, pero también era la verdad. Nunca se podría confiar en el Consejo. Ya lo habíamos aprendido con sangre. La guerra era inevitable. Una guerra verdadera, no incursiones o escaramuzas, sino imperio contra imperio. En los últimos días de la conquista de Velis Prime, mientras nuestra nueva flota se preparaba para zarpar, me paré de nuevo en el balcón de la ciudadela. Debajo de mí, miles de humanos vitoreaban, sus voces alzándose como un trueno. No veían al hombre dividido por las dudas, atormentado por los fantasmas de Careron y Roth. Solo veían a su líder, su capitán, su emperador. Y quizás en eso tenía que convertirme, porque el consejo venía de nuevo. Y esta vez, la humanidad no sería la casada. Esta vez, seríamos los conquistadores. La corona negra se extendió por las estrellas como un incendio forestal. Desde las cenizas de Careron hasta los astilleros de Velis Prime, nuestro imperio creció con un hambre que no podía ser saciada. Pero la conquista es como el fuego. Una vez que comienza, no puede ser contenida. Se propaga, devorando todo a su paso, dejando solo ruina o renacimiento. Lo veía en los rostros de mi gente. Donde antes había miedo, ahora había orgullo. Donde antes había cadenas, ahora había propósito. Pero debajo del orgullo, debajo del fuego, había algo más oscuro también. Rabia. Una rabia que exigía no solo supervivencia, no solo libertad, sino dominación. El Consejo nos había dado el exilio. Nosotros les daríamos la guerra. Comenzó con incursiones a través de los sistemas fronterizos. La flota de Severín atacó primero, rápida y despiadada. Convoys del Consejo desaparecieron en el vacío, su carga robada, sus tripulaciones ejecutadas. Puestos de avanzada ardieron, estaciones se hicieron añicos, mundos fueron silenciados. Por cada golpe que dábamos, nuestro imperio crecía. Naves de guerra se construían con acero robado. Colonias una vez abandonadas ahora prosperaban bajo nuestro estandarte.
Cada conquista se convertía en combustible para la siguiente. Pero las incursiones eran solo el principio. Necesitábamos una campaña, una guerra no de desesperación, sino de diseño. Convoqué a mi consejo en la ciudadela de Velis Prime, donde la corona negra ahora colgaba sobre la cámara del trono. Elara Vance, calculadora como siempre, su mente aguda siempre 2 pasos por delante. Cray, temerario y leal, sus ojos ardiendo con sueños de gloria. Severín, el contrabandista convertido en almirante, pragmático y astuto. Y Joranquel, el hijo del minero, ahora la voz de la gente común. Nos reunimos alrededor de la mesa holográfica. El espacio del consejo parpadeaba ante nosotros, brillando con estrellas, rutas y bastiones. Están fracturados, dijo Elara, su voz fría como el acero. El consejo no está unido en su odio hacia nosotros. Algunos nos ven como una inconveniencia, otros como una amenaza, pero todos nos subestiman. Esa es nuestra ventaja. Severín se inclinó hacia adelante, su sonrisa afilada. Entonces tomemos lo que no vigilan, golpeemos sus sistemas vulnerables que creen demasiado lejos de la guerra para importar. Para cuando se den cuenta de la amenaza, habremos tallado un reino de su propia carne. Cray golpeó la mesa con el puño. Dejemos de hablar y empecemos a atacar. Hemos vencido a sus flotas antes. Podemos hacerlo de nuevo. Mostrémosles que la humanidad no solo sobrevive, conquista. Joran frunció el ceño, su voz pesada. ¿Y qué hay de la gente en esos mundos? Civiles, trabajadores, granjeros. ¿Han de ser sacrificados por nuestro imperio? No son nuestra gente, dijo Elara rotundamente. Si se resisten, son enemigos. Si se someten, son activos. No podemos permitirnos la blandura. Sus ojos se volvieron hacia mí. El peso de cada elección presionaba mi pecho. Atacaremos, dije por fin, no a ciegas, no temerariamente, sino con un propósito. Cada mundo que tomemos debe alimentar la siguiente guerra. Cada victoria debe acercarnos al corazón del consejo. Tallaremos nuestro trono en sus estrellas, una conquista a la vez. El primer objetivo fue Vera, un mundo del consejo rico en agricultura, ligeramente defendido, crucial para las líneas de suministro. Atacamos como un rayo, nuestras flotas destrozando sus escasas defensas antes de que pudieran pedir ayuda. En la superficie, la resistencia fue feroz. Granjeros convertidos en soldados, milicias luchando con desesperación. Pero la desesperación no podía igualar la furia de la humanidad. Durante 3 días, los cielos de Vera ardieron. Campos que una vez fueron dorados con grano se ennegrecieron por el fuego. Las ciudades se derrumbaron bajo los bombardeos. Caminé yo mismo por las ruinas, viendo cómo los soldados humanos alzaban la corona negra sobre sus torres. La gente de Vera se arrodillaba, algunos con odio, otros con ojos vacíos. Los miré y no sentí nada. No eran mi gente, eran botín. Después de Vera vino Draos, un mundo minero cuyas riquezas alimentaban la industria del consejo. Esta conquista fue más sangrienta. La guarnición del consejo allí luchó hasta el último hombre, y nuestra victoria fue tallada en cuerpos. Cuando la corona negra se alzó sobre Draos, fue sobre una ciudad de cadáveres. Cada victoria alimentaba la siguiente. Nuestras flotas crecieron. Nuestros ejércitos se hincharon. Más colonias hincaron la rodilla. Algunas voluntariamente, otras bajo fuego. El borde exterior del consejo comenzó a fracturarse, su autoridad desmoronándose donde caía nuestra sombra. Pero con cada conquista, sentía que la línea se desdibujaba. ¿Éramos liberadores o conquistadores? ¿Acaso importaba? La gente coreaba mi nombre como si fuera un rey. Pero los fantasmas de Careron y Roth susurraban en mis oídos por la noche. El consejo no podía ignorarnos por más tiempo. Contraatacaron en Draos, enviando una flota 2 veces más grande que la nuestra. Por primera vez, estábamos superados. La batalla se prolongó durante días en los cinturones de asteroides, fuego y acero colisionando en silencio. Nuestras naves fueron destrozadas, sus restos flotando como huesos en el vacío. El escuadrón de Cray fue casi aniquilado. Severín apenas escapó con la mitad de sus incursores.
Pero no nos quebramos. Las armas de Elara, las terribles máquinas de guerra que construyó a partir de la ciencia robada del Consejo, cambiaron el rumbo. Lanzas de plasma, cañones cinéticos, escudos reforjados con ingenio humano. Cada arma era tosca, inestable, pero devastadora. Una por una, las naves del Consejo cayeron hasta que los supervivientes huyeron. Draos era nuestro, pero el costo fue alto. Miles de muertos, naves perdidas sin posibilidad de reparación. Por cada victoria, sangrábamos más profundamente, y aún así el Consejo venía. Los enviados llegaron de nuevo, esta vez no con ofertas, sino con advertencias. Nos llamaron tiranos. Dijeron que estábamos demostrando que tenían razón, que los humanos eran demasiado violentos, demasiado peligrosos, demasiado indignos de las estrellas. Me reí en sus caras. Nos exiliaron porque temían en lo que podríamos convertirnos. Ahora ven lo que crearon. A la humanidad no se le negará. Ni por ustedes, ni por nadie. Su enviado escupió de vuelta. No están construyendo un trono. Están construyendo una tumba. Quizás tenían razón. Pero era una tumba a la que arrastraría a la galaxia conmigo si eso significaba que la humanidad se alzara sobre ella. Las campañas continuaron. Mundo tras mundo cayó. Nuestros estandartes se extendieron. Nuestras flotas crecieron. Nuestros ejércitos se endurecieron. El Consejo se fracturó aún más. Algunos mundos susurraban rebelión. Otros suplicaban más tropas para defenderse de nosotros. Y a través de todo ello, mi gente me miraba no como un capitán, no como un soldado, sino como algo más, emperador. Nunca pedí el título, pero me siguió a todas partes. En Careron, en Velis Prime, en Vera y Draos. Lo coreaban en las calles, lo pintaban en las paredes, lo gritaban mientras nuestras flotas regresaban de la batalla. Una parte de mí retrocedía. Solo era un hombre, roto y marcado, cargando el peso de demasiados muertos. Pero otra parte de mí, la parte que ardía con el mismo fuego que nos había llevado hasta aquí, lo aceptó. Si iba a ser un emperador, que así fuera. Mejor un emperador humano que un perro encadenado del Consejo. Y sin embargo, cuanto más profundo tallábamos en la carne del Consejo, más sentía el costo. Ciudades quemadas, millones de desplazados, mundos enteros marcados por la guerra. Y aunque nos hacíamos más fuertes, no podía sacudirme la pregunta que me atormentaba en el silencio de la noche. ¿Estábamos construyendo un trono o una pira? Las estrellas se volvieron hostiles de nuevo. Durante años, nuestro imperio se había expandido sin control, golpeando el espacio del Consejo como un cuchillo en carne blanda. Mundo tras mundo se doblegó bajo la corona negra, y por un tiempo pareció que nada podría detenernos. Pero las victorias engendran miedo, y el miedo engendra unidad. El Consejo, fracturado y dividido durante tanto tiempo, finalmente encontró su razón para unirse. Esa razón éramos nosotros. Los informes comenzaron a inundar Velis Prime. Flotas reuniéndose no en la frontera, sino en el corazón del territorio del Consejo. Acorazados construidos en astilleros secretos. Legiones levantadas en mundos no tocados por la guerra. Armas de un poder del que solo habíamos oído hablar en susurros. El Consejo ya no subestimaba a la humanidad. Se estaban preparando para exterminarnos. Estaba de pie ante la mesa holográfica en la ciudadela de Velis Prime, viendo sistemas estelares encenderse en rojo a medida que las fuerzas enemigas se concentraban. Mi consejo estaba reunido. Elara, Severin, Cray, Joran. Sus rostros estaban tallados por la tensión. La voz de Elara era fría, cortante. Es inevitable. El Consejo lanzará una ofensiva unida. Si traen toda su fuerza, nuestro imperio no podrá resistirlo. Debemos adaptarnos. Severin se reclinó, con los brazos cruzados, su sonrisa escondiendo inquietud. ¿Adaptarnos? ¿Quieres decir huir? Eso no está exactamente en nuestro manual. No podemos huir del Consejo, espetó Elara. Pero podemos hacer que sangren. Si marchan sobre nosotros, debe costarles más de lo que pueden permitirse pagar. Cray golpeó el puño. Entonces que vengan. Los hemos vencido antes. Los venceremos de nuevo.
Cada hombre y mujer bajo la corona está listo para luchar. Se ahogarán en nuestra furia. La voz de Jorán se abrió paso, pesada y cansada. ¿Y qué hay de la gente, capitán? ¿Qué hay de las colonias que no pidieron esta guerra, pero que ahora arden por ella? Cada victoria alimenta nuestro imperio. Sí, pero cada conquista lo llena de resentimiento también. ¿Crees que todos se mantendrán leales cuando venga el consejo? ¿O se volverán contra nosotros en el momento en que huelan debilidad? La cámara se quedó en silencio. Jorán había expresado la verdad que yo había sentido carcomiéndome en las horas de quietud. Nuestro imperio había crecido rápido, demasiado rápido. El miedo y la rabia nos habían unido, pero el miedo y la rabia no duran para siempre. Debajo de la corona negra, las grietas se estaban extendiendo. Los miré a todos. El consejo vendrá. Eso es seguro. La pregunta no es si podemos sobrevivir, sino si podemos resistir lo suficiente como para ser sus iguales. Para eso, necesitamos más que flotas y ejércitos. Necesitamos lealtad. Necesitamos unidad. La mirada de Elara se entrecerró. ¿Y cómo propones que aseguremos eso? Dudé solo un momento antes de responder. Daremos a la gente algo más grande en lo que creer que el miedo. Siguen a la corona negra ahora porque es fuerte. Pero si queremos sobrevivir a lo que viene, deben verla como algo más que un estandarte. Deben verla como un destino. Severín soltó una risa sombría. Así que los dejarás llamarte emperador después de todo. No respondí, porque la verdad ya estaba escrita en la forma en que mi gente me miraba. Para ellos, ya no era solo el capitán Hal. Era el hombre que había desafiado al consejo, que les había dado fuego cuando todo lo que habían conocido eran cadenas. Lo quisiera o no, yo era su emperador. Y si llevar esa corona significaba la supervivencia, entonces la soportaría. La ofensiva del consejo llegó antes de lo esperado. Atacaron Draos, el mundo minero que habíamos tomado meses antes. Su flota era vasta. Acorazados, portaaviones, legiones de naves de guerra plateadas. Nuestras defensas resistieron durante días, pero el peso de su asalto era abrumador. Para el quinto día, Draos estaba perdido. Vi los informes en silencio mientras nuestra flota regresaba cojeando a Velis Prime. El consejo no solo había tomado un mundo. Habían enviado un mensaje. El imperio de la humanidad no era intocable. Peor aún, susurros de rebelión comenzaron a agitarse en las colonias. Algunos resentían el constante derramamiento de sangre. Otros temían la venganza del consejo más de lo que creían en nuestro trono. En el propio Careron, el lugar de nacimiento de nuestro imperio, las protestas se convirtieron en disturbios. Por primera vez, el imperio que había construido se sentía frágil. Fui a Careron yo mismo. La ciudad estaba marcada, reconstruida de las cenizas, su gente endurecida por el fuego. Pero ahora esa misma gente arrojaba piedras a nuestros soldados, gritando por la paz. Caminé entre ellos, desarmado, mi presencia cortando su ira. Sus voces se callaron cuando me paré en los escalones del antiguo palacio del gobernador, bajo el estandarte negro que habíamos izado años atrás. Gritan por la paz, dije, mi voz resonando en la multitud. Gritan para que el consejo los perdone, para que los acepte de nuevo. ¿Pero no recuerdan lo que hicieron? ¿No recuerdan las cadenas, el abandono, la masacre? El consejo no quiere la paz. Quieren que seamos borrados. Si se arrodillan ahora, se arrodillan ante sus propias tumbas. La multitud guardó silencio. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron fijamente, sin convencerse. Levanté el puño. Somos la humanidad. Fuimos expulsados, traicionados, quebrantados. Y aún así nos alzamos. El consejo cree que somos frágiles, pero nos temen porque conocen la verdad. Nunca nos arrodillaremos de nuevo. Ni ante ellos, ni ante nadie. El clamor que siguió no fue tan estruendoso como lo habría sido antes, pero fue suficiente. Suficiente para recordarme que las palabras aún podían unirnos incluso cuando el miedo y la rabia flaqueaban. Pero las grietas dentro del imperio no se detuvieron con la gente. Se extendieron a mi consejo. Severín se volvió inquieto, hambriento de más incursiones, más botín.
Argumentaba que debíamos abandonar los mundos trono y convertirnos en depredadores, desangrando al Consejo con ataques interminables. Elara lo contrarrestó, exigiendo que nos concentráramos en consolidar la ciencia y la tecnología que pudieran cerrar la brecha entre nuestras flotas y las suyas. Cray presionaba por ofensivas temerarias, cada una más peligrosa que la anterior. Y Joran hablaba más abiertamente del costo de las vidas consumidas en nuestra búsqueda de un trono. La tensión hervía. Consejo tras consejo terminaba en gritos, amenazas, casi violencia. Por primera vez, sentí que mi mando se escapaba, no por enemigos externos, sino por la división interna. Y entonces llegó la traición. Severín rompió con nosotros. Tomó sus flotas de incursores y desapareció en el vacío, declarándose libre de la corona negra. Se extendieron rumores de que estaba negociando con el Consejo, intercambiando lealtad por supervivencia. Cuando lo oí, la rabia me llenó como el fuego. Severín había sido un ladrón, un contrabandista, un pícaro, pero había sido nuestro. Ahora era un traidor, y a los traidores no se les puede permitir vivir. Reuní mi flota y lo cacé por las estrellas. Durante semanas, lo perseguimos a través de cinturones de asteroides y nubes de polvo hasta que finalmente lo acorralamos en el alcance de Arian. La batalla fue brutal. Hermano contra hermano, naves humanas destrozándose mutuamente en el vacío. Abordé su buque insignia yo mismo, abriéndome paso entre sus guardias hasta que lo encontré en el puente. Sonrió mientras le apuntaba con mi pistola. ¿Crees que eres diferente a mí, Hal? No lo eres. Solo eres un pirata que se pintó a sí mismo como un rey, y los reyes siempre caen. Le disparé donde estaba. Cuando regresé a Velis Prime, me presenté ante el Imperio y declaré la muerte de Severín como una victoria. Pero por dentro, no sentí ningún triunfo. Solo el peso hueco de matar otra parte de nosotros mismos. La ofensiva del Consejo creció. Atacaron no con flotas individuales, sino con armadas. Cada victoria que habíamos ganado parecía encogerse a medida que su poder se cernía sobre nosotros. Y sin embargo, la humanidad se negó a quebrar. Las armas de Elara se volvieron más terribles. Reactores inestables convertidos en bombas. Escudos tan volátiles que quemaban naves tan a menudo como las protegían. Las flotas de Cray luchaban como locos. Lanzándose a batallas que ningún comandante cuerdo intentaría, Joran unió a la gente, recordándoles las cadenas que una vez habían llevado, instándolos a resistir. Y yo, me convertí en el símbolo, no solo un capitán, no solo un líder, emperador. El título se pronunciaba abiertamente ahora. Ardía en los estandartes. Resonaba en los cánticos. Se transmitía en cada mensaje a través del imperio. Ya no lo negaba, porque entendía la verdad. La gente necesitaba más que un líder. Necesitaba una corona. Y así la llevé, no como un regalo, sino como un arma. El Consejo volvería con más fuego, más flotas, más furia. Traerían toda su fuerza para aplastarnos de una vez por todas. Y cuando lo hicieran, yo estaría listo. Porque ya no luchaba como un hombre. Luchaba como un emperador, y la humanidad se alzaría a su trono o arrastraría a la galaxia al abismo con ella. La galaxia contuvo el aliento. Durante años, nuestro imperio había crecido, tallado en fuego y sangre. Desde las cenizas de Careron hasta la conquista de Velis Prime, desde las incursiones en Vera hasta las minas de Draos, habíamos desafiado al Consejo Galáctico una y otra vez. Pero ahora, por fin, habían terminado de jugar. Informes inundaron mi mesa de guerra. Flotas concentrándose en todas direcciones. Armadas formándose no solo de una especie del Consejo, sino de todas ellas. Alienígenas que una vez habían discutido e intrigado entre sí ahora estaban unidos, no por lealtad, sino por miedo. Miedo de nosotros. La llamaron la Guerra de la Purga. Una guerra no para derrotar a la humanidad, sino para borrarla. El Aravance estudió las proyecciones, su rostro pálido bajo el brillo del mapa holográfico. Sus números superan los nuestros 10-1. Incluso con los astilleros de Velis Prime y las minas de Draos, no podemos igualarlos. Cray golpeó la mesa con el puño. Entonces no los igualamos. Los desangramos.
Los quebramos hasta que se ahoguen en su propia arrogancia. Joram Kell, siempre la voz del pueblo, negó con la cabeza. ¿Y cuántos morirán por tu orgullo? Colonias enteras se mueren de hambre bajo el peso de la guerra. Cada victoria que ganamos nos cuesta más de lo que podemos permitirnos. Sus palabras tocaron una fibra sensible porque lo había visto yo mismo. El hambre, el agotamiento, los funerales interminables. Por cada vítores cuando alzábamos la corona negra, había 100 susurros de desesperación. Nuestro imperio era fuerte, pero estaba sangrando. Permanecí en silencio, dejando que sus voces chocaran. Luego puse mis manos sobre la mesa y dije la verdad que nadie quería oír. Vienen a aniquilarnos. No hay paz, ni rendición, ni compromiso. O resistimos o la humanidad deja de existir. Esto no es orgullo. Es supervivencia. La cámara se quedó en silencio. Incluso Joram, a pesar de todas sus dudas, no podía negarlo. Nos preparamos, dije. Cada nave, cada soldado, cada niño con edad suficiente para sostener un rifle. No nos dispersaremos. No huiremos. Nos mantendremos en el trono que hemos construido. Y la galaxia se romperá contra nosotros. Los preparativos comenzaron de inmediato. Belis Prime se convirtió en la forja de la guerra. Sus cielos estaban negros de humo, sus fábricas rugiendo día y noche, produciendo armas, armaduras y naves de guerra. Cada trozo de metal fue fundido. Cada mano puesta a trabajar. Niños entrenados en las ruinas de viejos parques. Rifles en sus manos en lugar de juguetes. Granjeros se convirtieron en soldados. Científicos se convirtieron en ingenieros de la muerte. Colonias enteras volcaron su fuerza en la causa. Y aún así no parecía suficiente. El Ara vino a verme una noche, sus ojos brillando con un fulgor febril. No podemos ganar en número, pero hay otras formas. El Consejo tiene armas, superarmas. Puedo replicarlas. Puedo hacer algo peor. La miré fijamente, viendo el borde de la locura en su sonrisa. ¿Y cuál será el costo? Todo, susurró. Pero, ¿no es eso lo que ya estamos gastando? No le di permiso. Tampoco la detuve. Una parte de mí sabía que podríamos necesitar sus monstruos antes del final. La ofensiva del Consejo comenzó en el borde. 300 naves descendieron sobre la estación Archon, un centro de suministro para nuestras flotas. Los defensores lucharon hasta el final, pero fueron ahogados en fuego. Los supervivientes susurraban sobre armas del Consejo que destrozaban escudos como si fueran de papel, que derretían naves enteras en segundos. Días después, 1000 naves atacaron Vera. La batalla duró 2 semanas. Cuando nuestra flota llegó, Vera era ceniza, sus campos quemados, sus ciudades arrasadas, su gente masacrada. Cada informe apretaba el nudo. El Consejo no estaba atacando nuestra fuerza. Estaban despojándonos de todo lo que nos rodeaba, aislándonos, matándonos de hambre. Su objetivo final era claro. Belis Prime, nuestro trono. El día llegó como un trueno. Los exploradores informaron de la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica. Miles de naves extendiéndose por el vacío como un muro viviente de plata. Acorazados, portaaviones, cruceros, escoltas, todos unidos bajo un solo propósito: borrar a la humanidad. Estaba en el puente de mando de la lluvia de hierro, ahora reconstruida y reforjada una docena de veces, marcada pero intacta. A mi alrededor, la flota formaba filas. Cientos de naves humanas. Cada una, un milagro de supervivencia y desafío. Superados en número, en armamento, pero no en voluntad. Cray estaba a mi lado, su sonrisa salvaje. Parece que toda la galaxia vino a matarnos. Entonces démosles una razón para recordarnos, dije. La primera oleada golpeó como una tormenta. Naves del Consejo se vertieron en el sistema. Sus armas rasgando el vacío. Nuestra red de defensa se iluminó. Cañones orbitales disparando. Tormentas de misiles surcando la negrura. Explosiones florecieron como soles mientras las naves colisionaban. Escudos destellaron y cascos se desgarraron. La lluvia de hierro se sumergió en el corazón de todo. Cañones rugiendo,
desgarrando fragatas y destructores. Los escuadrones de Cray luchaban como lobos, tejiendo entre las líneas enemigas, embistiendo naves cuando sus cañones fallaban. Pero por cada nave del Consejo que destruíamos, 3 más ocupaban su lugar. Sus números eran abrumadores, su disciplina inquebrantable. En tierra, Velis Prime se convirtió en un campo de batalla. Cápsulas de desembarco llovían del cielo, descargando tropas alienígenas en las ciudades. Las calles se convirtieron en mataderos. Civiles luchaban con rifles, cuchillos, a manos desnudas. La corona negra ondeaba sobre cada barricada, cada azotea, cada torre en ruinas. Los informes llegaban a raudales. Distritos enteros perdidos, ejércitos arrollados, nuestras líneas cediendo. Y aún así, la humanidad luchaba. En el tercer día, el Ara desató su arma, un cañón como nada que la galaxia hubiera visto, construido a partir de ciencia prohibida, alimentado por reactores inestables. Cuando disparó, atravesó un acorazado del Consejo de un solo tiro, destrozándolo desde dentro. La onda expansiva vaporizó media flota. El vítores que siguió fue ensordecedor. Pero el costo fue peor. El arma se sobrecargó, detonando en una explosión que consumió una docena de nuestras propias naves. El Ara se paró ante mí después, su rostro vacío. Nos di una victoria, susurró, pero también nos condené. No pude negarlo. Para el quinto día, Velis Prime estaba ardiendo. Continentes enteros estaban en llamas. Océanos hirviendo bajo bombardeos orbitales. Nuestras flotas estaban destrozadas. Nuestros ejércitos desangrados. El Consejo se acercaba, su lazo apretándose alrededor de nuestro trono. Y sin embargo, resistimos. Cada hora que aguantábamos era otra herida en su orgullo. Cada calle que defendíamos, cada nave que nos negábamos a abandonar, era una prueba de que la humanidad no podía ser borrada. Cray vino a mí entonces, sangre en su rostro, su sonrisa tan feroz como siempre. Este es el momento. ¿No es así? ¿El final o el principio? Dije. El río, negando con la cabeza. Siempre estuviste loco, capitán. Pero si este es el final, hagamos que sea uno que nunca olviden. El buque insignia del Consejo entró en órbita el séptimo día, un acorazado más grande que cualquiera anterior, sus cañones destrozando las últimas de nuestras defensas. Supe entonces que la batalla no podía ser ganada. Pero podía ser terminada. Roth me había enseñado una vez que el sacrificio era el arma más afilada de todas, y ahora era mi turno de empuñarla. Ordené a la lluvia de hierro avanzar, directamente al corazón de la flota del Consejo. Cada cañón disparó, cada misil se lanzó, nuestra nave gritando a través del vacío como una bestia en su agonía. Fuego enemigo nos alcanzó, destrozando nuestro casco, matando tripulantes por docenas. Aún así, seguimos adelante. El buque insignia del Consejo se cernía ante nosotros, sus cañones rugiendo, sus escudos brillando. Di la orden. Embestidlo. La lluvia de hierro se lanzó hacia adelante, los motores ardiendo al rojo blanco. Cray rió como un loco, dirigiéndonos directamente al corazón del monstruo. El impacto sacudió las estrellas. Nuestro casco se desgarró a través del suyo. El vacío se llenó de fuego y metal gritando. Las alarmas chillaron. Los incendios rugieron. La cubierta se derrumbó a mi alrededor. En esos momentos finales, vi a mi gente. Niños con rifles, mineros con cuchillas, soldados con fuego en los ojos. Vi las cenizas de Careron, los estandartes de Velis Prime, el sacrificio de Roth, la traición de Severin. Vi a la humanidad. Y supe la verdad. No habíamos construido un trono de paz, ni de misericordia. Habíamos construido un trono de fuego, un trono que la galaxia nunca podría olvidar. La lluvia de hierro detonó, su reactor desgarrando el buque insignia del Consejo en un resplandor cegador. La onda expansiva barrió el campo de batalla, destrozando naves, dispersando flotas, silenciando el vacío en un momento terrible. Y luego solo hubo silencio. Si la humanidad sobrevivió, no lo sé. Si Velis Prime aún se mantenía en pie o si el Consejo finalmente terminó lo que empezó, no puedo decirlo. Pero sé esto.
La galaxia nunca olvidaría el día en que la humanidad respondió al exilio construyendo su propio trono. No en la misericordia, no en la paz, sino en sangre, fuego y desafío, y eso fue suficiente. El fuego se desvaneció, pero las cicatrices permanecieron. Cuando la lluvia de hierro detonó dentro del buque insignia del Consejo, la onda expansiva arrasó las flotas de ambos bandos. Docenas de naves se hicieron añicos al instante, otras quedaron a la deriva, lisiadas, sus cascos agrietados, sus tripulaciones gritando en el vacío. Por un momento terrible, las propias estrellas parecieron guardar silencio. Luego el silencio se rompió. La armada del Consejo, vasta y terrible, vaciló. Su buque insignia había desaparecido. Su formación, destrozada. En ese momento de caos, lo que quedaba de nuestras flotas atacó con una furia nacida de la desesperación. Los escuadrones de Krai se lanzaron a la brecha, la mitad de ellos muriendo en la carga. El Ara desató cada arma que le quedaba. Sus cañones rugiendo, sus experimentos desgarrando los escudos enemigos como el fuego al papel. Joran reunió a las fuerzas de tierra, convirtiendo las calles de Velis Prime en una fortaleza de sangre. El Consejo, con todo su poder, se quebró. No por completo, no decisivamente, pero lo suficiente. Cuando el amanecer se alzó sobre Velis Prime, sus flotas se habían ido, retirándose a la negrura. El mundo trono aún ardía, sus ciudades reducidas a cenizas, su gente marcada para siempre. Pero seguía en pie, y la humanidad aún respiraba. El capitán Hal, el emperador Hal, había desaparecido. Su cuerpo perdido en los restos de la lluvia de hierro. Sin embargo, su nombre perduró. Susurros se extendieron por las calles en ruinas, llevados en los labios de soldados, refugiados, niños. Hal había dado su vida para poner al Consejo de rodillas. Había demostrado que la humanidad nunca sería borrada. Se había convertido en más que un hombre. Se había convertido en una leyenda. En las semanas siguientes, el imperio se tambaleó entre la supervivencia y el colapso. Nuestras flotas estaban destrozadas. La mitad de nuestras colonias ardían, millones de muertos. El Consejo estaba herido, pero no roto. Ya sus enviados susurraban sobre otra guerra, una venganza aún por venir. Pero algo había cambiado. La galaxia nos había visto resistir. Habían visto al Consejo vacilar. Y por primera vez en la historia, la humanidad no era un paria, ni una curiosidad, ni un exilio. Éramos un poder sangriento, roto y terrible, pero un poder al fin y al cabo. La corona negra ondeaba sobre las ruinas de Velis Prime, izada no por las manos de Hal, sino por las de quienes lo sobrevivieron. Krai, marcado y cojeando, juró continuar el legado de su capitán. El Ara, su brillantez oscurecida por el peso de lo que había construido, volcó su mente en reconstruir lo que habíamos perdido. Y Joran, cansado y atormentado, se convirtió en la voz del pueblo, recordándoles el precio que habían pagado y las cadenas que habían roto. Juntos mantuvieron el imperio unido, apenas. Los años posteriores a la muerte de Hal no fueron amables. Velis Prime nunca se recuperó por completo. Sus océanos servían con cicatrices, sus cielos oscuros de ceniza. Careron, el lugar de nacimiento de nuestra rebelión, cayó en ruinas de nuevo, su gente dispersa. Draos se derrumbó en rebelión. Sus mineros se alzaron contra el imperio que, según afirmaban, se había vuelto tan cruel como el Consejo. Por un tiempo pareció que la humanidad se devoraría a sí misma. Y sin embargo, resistimos, porque la leyenda de Hal resistió. Cada niño nacido bajo la corona negra creció escuchando la historia. El hombre que había desafiado al Consejo. El capitán que había pasado del exilio a emperador. El guerrero que había estrellado su nave contra un acorazado y había encendido las estrellas con fuego. Su nombre se convirtió en una oración, una maldición, un arma. Recuerden a Hal, decían en las trincheras. Luchen como Hal, susurraban en las fábricas. Mueran como Hal, juraban en los campos de batalla. El Consejo temía ese nombre. Lo pronunciaban en voz baja, como si llevara fuego. Y quizás así era. Pasaron las décadas. La humanidad se reconstruyó,
no en paz, sino en guerra. Los astilleros de Belis Prime rugieron de nuevo, más fuertes que antes. Nuevas flotas se alzaron, más elegantes, más letales, forjadas con las lecciones que Hal nos había enseñado. Colonias una vez rebeldes fueron unidas por hierro y sangre. La corona negra se extendió, no como un frágil estandarte de desafío, sino como el sigilo de un imperio que la galaxia ya no podía negar. El Consejo nunca lanzó otra purga. Quizás no podían. Quizás no se arriesgarían a otra herida como la de Belis Prime. O quizás finalmente entendieron la verdad. La humanidad nunca se arrodillaría. En cambio, observaron, susurraron, esperaron. Y la humanidad también esperó. Porque el imperio de Hal ya no era uno de supervivencia, sino de ambición. Su trono, construido de fuego y sacrificio, seguía en pie. Y aunque él se había ido, sus sucesores llevaron adelante el hambre. Recuerdo la última vez que estuve bajo la corona negra como un anciano, mi cuerpo roto por años de guerra. Jorankel había muerto hacía mucho tiempo, su voz silenciada por el peso de la política. El Aravan se había desaparecido en sus laboratorios, su mente consumida por los horrores que había construido. Cray, el loco y temerario Cray, había caído en batalla, riendo mientras destrozaba una flota del Consejo sin nada más que rabia. Yo era uno de los últimos que quedaban. El trono seguía en pie, vacío, pero eterno. El trono de Hal. No de oro, no de joyas, sino de hierro y fuego. No era hermoso. No era misericordioso, pero era nuestro. Pensé entonces en Hal, no como emperador, no como leyenda, sino como el hombre que una vez había conocido, el capitán que había caminado por las cenizas de Careron, que había alzado la corona negra sobre las ruinas, que nos había conducido a la locura y a la gloria por igual. Él nunca había querido un trono. Había querido la supervivencia, pero al luchar por la supervivencia, nos había dado un imperio. Y quizás ese era el trono más verdadero de todos. La galaxia nunca nos perdonaría. No de verdad. El Consejo nunca olvidaría el fuego que habíamos desatado. Pero tampoco nos borrarían jamás, porque Hal había tallado nuestro lugar en las estrellas con su propia sangre. Y mientras la corona negra ondeara, mientras la humanidad respirara, su trono perduraría. No en la piedad, no en la paz, sino en el desafío. Siempre en el desafío. Generaciones después, cuando mis huesos eran polvo y el imperio había crecido más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber soñado, los niños todavía susurraban la historia, no como historia, sino como mito. El relato del hombre expulsado por la galaxia. El capitán que se convirtió en emperador. El exiliado que construyó un trono. Susurraban su nombre con asombro y miedo. Hal. Y en sus susurros, supe la verdad. Habíamos sido proscritos por el Consejo Galáctico. Habíamos respondido construyendo nuestro propio trono. Y al final, ese trono no era solo de Hal. Era de la humanidad, para siempre.